En esta lección veremos diseño de base de datos mediante modelo entidad-relación. Veremos una definición del modelo entidad-relación, entidades concretas y abstractas, atributos, conjuntos de entidades, cardinalidad de asignación, simbología y un ejemplo. El modelo entidad-relación es una herramienta de diseño de base de datos que nos permite representar un modelo lógico de un sistema, visualizando entidades, relaciones y sus propiedades. ¿Qué es una entidad? Una entidad se puede definir como la representación de un objeto o concepto que es distinguible de otros y que es susceptible de ser descrito. Las entidades pueden ser concretas o abstractas. Una entidad concreta es aquella que existe en el mundo real y que normalmente es tangible, como por ejemplo un empleado, un vehículo, un libro. También tenemos unas entidades que se consideran abstractas, como por ejemplo aquellas que no podemos tocar, pero sabemos que aún así existen y que se pueden describir, como por ejemplo un concepto, una categoría, el estado del tiempo. Un atributo, como aparece en la diapositiva, es una característica de una entidad cuyo propósito es uno de los siguientes: identificar, relacionar, describir. Los atributos pueden encajar dentro de varias categorías. Los atributos pueden encajar dentro de la categoría de simples o compuestos. Un atributo simple, por ejemplo, un color, que puede tomar uno de los siguientes colores a la vez. Por ejemplo, rojo, verde, amarillo o cualquier otro color. Los atributos compuestos son aquellos que a su vez se componen de otros atributos, como por ejemplo el nombre. Podría estar compuesto por el primer nombre y el segundo nombre. También tenemos una categoría de atributos que los denominamos con valores simples o multivaluados. Con valores simples pues se parece al anterior. Un teléfono podría tomar un valor. Como ejemplo tenemos el valor que le estamos asignando. Y los multivaluados podrían tomar una serie de valores, una lista de valores. También tenemos la categoría de derivados. En este caso, por ejemplo, un total podría ser el resultado de otro atributo o de otros atributos. Aquí tenemos un ejemplo donde multiplicamos el atributo cantidad por precio para que nos dé el atributo derivado total. O de pronto también podríamos tener un atributo fecha de nacimiento y a partir de este se deriva la edad de la persona. Lo recomendable es mantener los atributos al máximo simples. Un conjunto de entidades. Conjunto de entidades lo podemos definir como un conjunto de atributos del mismo tipo. En este caso yo tengo un ejemplo de un conjunto de entidades. Observe que cada registro, por ejemplo el registro de Pedro García, de María López, de Julio Pérez, cada uno de ellos se considera una entidad. Sin embargo, el conjunto de todos ellos es lo que denominamos conjunto de entidades. La cardinalidad de asignación está muy relacionada con un tema que vimos en la lección anterior, que son los tipos de relaciones. Pues la cardinalidad no es más que una forma de representar el tipo de relación que existen entre dos conjuntos de entidades. Por ejemplo, de 1 a 1, su simbología es 1, 2.1. Y en muchos textos se representa como una línea con una flecha en cada punta, indicando 1 en cada parte donde aparece la flecha, 1 a 1. 1 a muchos se representa como 1, 2.n y como podemos apreciar la flecha aparece solo de un lado. Del lado muchos pues la flecha queda completamente lisa, sin punta. Y luego tenemos de muchos a muchos, que simplemente es una línea recta y la simbología es mn, 2 puntos m. A continuación presentamos la simbología que se utilizará para
elaborar los diagramas entidad-relación. Tenemos entonces el símbolo que nos representa el conjunto de entidades. También tenemos otro símbolo que son dos rectángulos, uno dentro del otro, representa un conjunto de entidades débiles que explicaremos posteriormente a qué nos referimos con esto. Tenemos los atributos simples, los atributos multivaluados, derivados, como acabamos de verlo anteriormente. Tenemos el atributo de llave principal, que simplemente es un atributo con el nombre en el interior del óvalo y este se subraya. Esto significa la llave principal, conjunto de relaciones, un rombo, y las líneas que nos permiten enlazar los conjuntos de entidades. También tenemos el símbolo de generalización, especialización. Y por último, presento un símbolo que muy poco vamos a utilizar. Este significa llave extranjera, lo he visto en algunos documentos, lo he visto en algunos pocos textos, no es muy común. Yo utilizo como guía el texto de Silvershast, por eso pues este símbolo no lo vamos a utilizar en nuestros ejemplos de diagramas entidad-relación. A continuación tenemos un sencillo ejemplo donde nos indican que deseamos diagramar un modelo de entidad-relación que representa los datos de los alumnos de una escuela, pues son datos apenas básicos. Tenemos el número de ID subrayado, lo cual indica la llave principal. Este dato no se debe repetir, solamente hay uno por conjunto de entidades. Tenemos el atributo del nombre, el atributo del apellido y el atributo del teléfono. En el siguiente video, en la siguiente lección, estaremos haciendo ejercicios un poco más complejos acerca de todos estos temas que estamos viendo en esta lección. La representación tabular de este diagrama entidad-relación sería la siguiente. Aquí tenemos entonces una tabla alumnos con el campo número ID, que allá pues en el diagrama era un atributo, el campo nombre, el campo apellido y el campo teléfono, y aquí tenemos una representación de datos. Observe que el número de ID no se repite, es precisamente la llave principal. Y de esta manera llegamos al final de esta lección.